Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de la manada, intentó renovar su pasaporte a los 3 días de salir de prisión en una comisaría de Sevilla, a pesar de tener prohibido abandonar el territorio nacional. Así lo confirmaba la Policía Nacional. La Fiscalía ya ha pedido el inmediato reingreso en prisión de Guerrero, que fue quien sustrajo el móvil a la víctima de la violación de Pamplona. Una de las principales razones por las que el tribunal los dejó en libertad fue porque consideraba que no había riesgo de fuga. Pero con una condena de 9 años encima, parece que algunos miembros de la manada han salido de prisión con ganas de ver mundo. Buenas noches y bienvenidas a Público al Día. This is the new guy. Okay. Thank you. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, daba la bienvenida esta mañana al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Ambos mandatarios han mantenido un encuentro en el que han hablado de la falta de soluciones comunitarias ante la crisis migratoria, el problema territorial en España o el riesgo de que nuestro país incumpla la estabilidad presupuestaria fijada por la Unión. El gobierno de Sánchez echa a andar cargado de objetivos ambiciosos, pero lo hace con las cuentas del Partido Popular. En este escenario va a necesitar todos los recursos que pueda. De momento, la agencia tributaria ha publicado una lista con los mayores deudores. La lista de morosos fue una apuesta del anterior titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. La iniciativa buscaba amedrentar a los morosos y recaudar más. ¿Sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. En la lista hecha pública hoy figuran más de 4.000 personas físicas y jurídicas que adeudan más de 15.300 millones de euros. Entre los nombres hay caras conocidas que ya figuraban en las listas de Montoro. Es el caso del exbanquero Mario Conde, Rodrigo Rato, Miguel Bosé, Dani Alves, José Luis Moreno, Lorenzo Sanz o el empresario Rafael Gómez, conocido como Sandokan, y que mediante 3 sociedades debe más de 120 millones de euros. Pero qué condena, dimite tú. Son las empresas las que mayores deudas acumulan con Hacienda, sobre todo las vinculadas a construcción y promoción inmobiliaria o las dedicadas al turismo, como Viajes Marsans, Air Comet o los aeropuertos de Ciudad Real y Castellón. En esta tierra, crisis significa oportunidad. Pero no son las únicas. Estamos revisando el conjunto de la fiscalidad para adaptarla, insisto, al siglo XXI. Viejas conocidas de Hacienda como Nueva Rumasa, Grupo Canto Blanco, Abengoa o la empresa familiar de la exministra Dolors Montserrat también están bajo la lupa de la ministra Montero. Nuestra compañera Marta Nebot ha estado hoy en el Congreso de los Diputados. Desde allí nos cuenta las novedades sobre la renovación de Radio Televisión Española. La renovación de Radio Televisión Española encalla en Esquerra Republicana. Su grupo parlamentario de 9 miembros se encuentra en este momento dividido por la mitad entre los que votarían sí y los que votarían no, después de que los socialistas hayan rechazado aquí el martes una moción que ellos traían pidiendo diálogo sin límites. Según los socialistas, no puede ser, su límite es la Constitución y se niegan a votar cualquier texto que hable de diálogo sin condiciones. Así que, por un lado están los de Tardá, en ese grupo de Esquerra Republicana, que creen que a partir de ahora solo tienen que apoyar al gobierno de Pedro Sánchez en lo imprescindible, en medidas sociales, y no consideran que Radio Televisión Española lo sea. Y por otro lado están los otros, entre los que sabemos que se encuentra Gabriel Rufián. Él en concreto, nos cuenta nuestras fuentes, que lo que pretende o lo que él cree que habría que hacer es no aceptar la silla que se les ofrece en el Consejo de Radio Televisión Española, o si acaso cedérsela a los periodistas que han luchado contra la manipulación en Radio Televisión Española, como Xavier Fortes, por ejemplo, el portavoz del Consejo de Informativos de Radio Televisión Española, o también, dice él, habla de Albano Dante Fachín, el que fuera el líder de Podemos en Cataluña, que antes de político fue periodista y que se posicionó del lado de los independentistas. Así que todo está en el aire en este momento. En lo que sí están de acuerdo ambas partes en Esquerra Republicana es que mientras no haya nombres y sepamos de quiénes estamos hablando para dirigir el ente público, lo que los socialistas les piden es un acto de fe. Veremos. Es lógico que un señor de la guerra diga lo que dijo y se comporte como se comportó. Me parece lamentable que un cargo tan importante como Morenés pues mienta de manera flagrante en un sitio tan importante.
Gabriel Rufián hace referencia a Pedro Morenés, el embajador de España en Estados Unidos, que ayer en Washington respondió al discurso de Quim Torra acusándole de diseminar propaganda. Morenés también dijo, entre otras cosas, que en España no hay presos políticos. La delegación catalana abandonó el acto. Sobre el altercado, Pedro Sánchez ha coincidido hoy en que no hay presos políticos en España y ha rechazado el referéndum pactado que pide Quim Torra. El conflicto catalán está muy vivo, como también lo está para muchos el recuerdo del 1 de octubre. A medida que se acerca el encuentro de Sánchez y Torra, las acusaciones van subiendo de tono. El 9 de julio, Pedro Sánchez y Quim Torra se sentarán a hablar. La disposición de ambos al diálogo es evidente, pero las declaraciones de uno y otro son miradas con lupa por parte de ambos ejecutivos. Tras el altercado de ayer con Morenés, Torra decía esto. Preguntar si el Partit Socialista, si el president espanyol, si el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya comparteix aquest discurs de 6 folis que venia ja preparat i escrit, justament per titllar-nos de mentiders. Ayer en el Congreso, el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, acusó a Pedro Sánchez de ser ambiguo con Cataluña. Si cree que nosotros así nos vamos a liar y nos vamos a olvidar de los 9 secuestrados en Alcalá Meco, Soto de Real y Extremera, les recomiendo que cambie de asesores. El Gobierno ya ha iniciado los trámites para trasladar a Cataluña a Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Dolors Bassa. Los 3 primeros irán a cárceles de Barcelona y Bassa a Girona, pero el Gobierno sigue pidiendo su liberación y la de los otros 5 encarcelados. Y hay muchos elementos donde no solamente tenemos que hablar de estas cuestiones políticas, sino también tenemos que hablar del día a día de los catalanes. Las diferencias son muchas y la negociación parece que no será fácil. Y los restos de Franco podrían estar a punto de salir del Valle de los Caídos, según informa el gobierno de Sánchez. El Ejecutivo Socialista pretende que el Valle sea un lugar para recordar a las víctimas y no para exaltar una dictadura. 43 años después de su entierro, el PSOE quiere sacar a Franco del Valle de los Caídos. Esta democracia va tardando de dejar de tener en un lugar de honor a un dictador. De hecho, ya ha comenzado los primeros contactos. Que es verdad que hemos ya hecho los contactos con la Iglesia, con la familia. Un lugar en el que también están enterrados 30.000 fallecidos registrados y más de 12.000 anónimos, entre ellos los hermanos La Peña, 2 sindicalistas de Calatayud asesinados por la Falange. Eran de la CNT y simplemente por las ideas que tenían las ideas que tenían políticas, pues... Hoy Patrimonio Nacional ha dado luz verde a la exhumación de ambos, tras garantizar que los trabajadores no corren peligro. Una buena noticia que otras familias siguen esperando. Esperanza de acabar por fin un luto que ha pasado de generación en generación. Si conseguimos que termine todo, pues igual es el mejor regalo que le hago a mi padre. Unos familiares que son primordiales para el gobierno de Sánchez. Lo importante al final siempre es reparar la memoria de la víctima. El próximo paso del Ejecutivo Socialista, conseguir los apoyos para aprobar un Real Decreto que agilice la salida de Franco. Y después de resolver el obstáculo de Franco, ¿qué habría que hacer con el Valle de los Caídos? Se lo hemos preguntado a Emilio Silva, portavoz de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Desde el Gobierno lleva un discurso de convertirlo en un lugar de reconciliación. Pero hay que pensar un poco qué significa la palabra reconciliación. Todos los grandes organismos de derechos humanos han dejado de utilizarla porque es una palabra que suena muy bien, pero que normalmente está vacía. De hecho, hay un discurso de que el propio Valle era un lugar de reconciliación o de que todo lo que tenía que ver con el pasado de la dictadura ya lo habíamos resuelto reconciliándonos en la transición. Pero lo que hay que hacer con él es convertirlo en un espacio que dé testimonio de cómo se hizo, de que recuerde a quiénes eran los presos políticos que fueron condenados para hacerlo allí, en las que haya imágenes de todos los reportajes del Nodo que se emitieron para hacer propaganda o de los encuentros de
excombatientes europeos que eran fascistas de diversos países que se reunían en ese lugar en los años 60. Y lo que hay que hacer es aprovecharlo para darle a la sociedad española una lección de una historia que nunca debió ocurrir. Hoy, 28 de junio, día en que se celebra y reivindica la diversidad, se ha conocido una nueva agresión transfoba en el barrio de Malasaña. Un hombre de unos 50 años agredió al grito de "maricón, vete del barrio" a una chica transexual que transitaba por las calles. El agresor le dio 3 puñetazos en la cabeza y ha sido detenido por la Policía Nacional. La víctima tuvo que ser atendida por el SAMUR y ha interpuesto una denuncia. En 2018 se cumplen 40 años desde la primera manifestación del orgullo en Madrid. Repasamos 4 décadas de lucha por la igualdad. Nuestra imagen de la manifestación del orgullo gay es esta. Pero hace 40 años reivindicar los derechos del colectivo LGTBI era más combativo y menos festivo. En Madrid se cumplen 40 años desde que el orgullo ocupó sus calles hasta convertirse hoy en la manifestación más multitudinaria en España. Vosotros sabéis que Orgullo y Madrid ya forman una síntesis. El objetivo de las primeras manifestaciones del orgullo era descriminalizar al colectivo LGTBI. Durante el franquismo, hasta 5.000 personas habían sido encarceladas por su orientación sexual. Un año antes, la primera manifestación del orgullo gay en España se llevó a cabo en Barcelona. El pedido era muy simple: derecho a ser libre. El colectivo fue derribando muy poco a poco los obstáculos para su libertad. En 1979 se eliminaron varios artículos de la Ley de Peligrosidad Social que contemplaba como criminales los actos de homosexualidad. ¡Viva la diversidad! En 2001 se borraron las fichas policiales de los detenidos por ser homosexuales y el 3 de julio de 2005 se aprobó, por fin, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien todos los partidos políticos dicen apostar por la igualdad, el Partido Popular participó por primera vez en la Marcha del Orgullo el año pasado. Nosotros siempre vamos allí donde nos invitan. Este año ni el Partido Popular ni el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid están invitados oficialmente a esta gran marcha. En estos 40 años se ha avanzado mucho, pero ¿qué cuestiones siguen siendo urgentes para la comunidad LGTBIQ? Nos lo cuenta Mané Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. En el paso de estos 40 años hemos logrado cosas, como pueden ser en el 2005 el matrimonio igualitario y en el 2007 la mal llamada Ley para las Personas Transexuales o Ley del Cambio Registral. Pero lo que tenemos que tener claro, que aunque eso se haya logrado y que en un momento determinado fuimos la vanguardia a nivel internacional, sí siguen habiendo cosas que no hemos conseguido, derechos no conseguidos con respecto al colectivo LGTB. Y por eso, por lo que estamos trabajando y en donde estamos en este momento, tenemos puestas todas nuestras fuerzas, es una ley de igualdad LGTBI, una ley de igualdad LGTBI estatal, donde se reconozcan, como digo, todos los derechos no conseguidos aún por las personas LGTB y sobre todo lo que tiene que ver con la realidad trans. Tenemos que saber que hace 40 años las primeras que dieron la cara, no solamente aquí, hace 49 en Stonewall, la realidad que dio la cara y las primeras en salir a la calle fueron las mujeres transexuales. Con lo cual, después de todo este tiempo, esa realidad tiene que ser vista y tiene que ser escuchada. Por eso desde Federación hemos decidido que este año es el año de las realidades trans, de la liberación trans, y en eso estamos abocados y en eso estamos trabajando. Esta ley, la ley de igualdad LGTBI, tiene un apartado de toda la realidad trans de derechos no conseguidos. Por eso, desde FELGTB llevamos un tiempo trabajando, y está en trámite parlamentario en este momento, la ley de igualdad LGTBI. Y el actor Guillermo Toledo planta por segunda vez al juzgado número 11 de Madrid. Al mediodía de hoy, hora a la que estaba convocado para declarar, Toledo ha optado por participar en la marcha del coño insumiso, para protestar contra los artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos. La imputación de Toledo se produjo tras publicar varios comentarios en redes sociales contra la apertura de juicio oral a 3 mujeres que en 2014 procesionaron con una vagina gigante en Sevilla. Fue denunciado por la Asociación de Abogados Cristianos y posteriormente por la Fiscalía.
Y el IPC interanual llega al 2,3% en junio. Se trata del máximo de los últimos 14 meses. El encarecimiento de los carburantes ha sido el principal causante de este aumento de los precios. La gasolina ya cuesta 1,33 céntimos por litro. Se trata de su precio más alto desde 2014. Con la de este mes de junio, el IPC encadena 22 meses de escalada y supera el nivel de la subida pactada para los salarios en este año. Y el Lifeline, con 233 migrantes a bordo, atracó ayer en Malta, tras 6 días en alta mar. La recepción ha sido muy distinta de la festiva llegada del Aquarius a Valencia. Tras los exámenes médicos, los migrantes han sido trasladados al centro de internamiento de migrantes en Marsa, desde donde serán enviados a los 8 países de la Unión que ya se han ofrecido a acogerlos. Según la prensa germana, el ministro del Interior alemán estaría barajando incautar el barco y querellarse contra la tripulación. Así despedimos nuestro informativo de hoy. Ya sabéis que podéis seguir informados en público.es. Y aquí en media hora os espera en La Frontera Juan Carlos Monedero, que hoy recibe a Pablo Iglesias. Que lo disfrutéis.